Hoy en día, la industria del automóvil se encuentra en una encrucijada, y BYD está a la cabeza, con su último avance en vehículos de nueva energía. La competencia no solo se esfuerza por seguirle el ritmo, sino que corre el riesgo de quedarse atrás. Mientras los fabricantes de automóviles se replantean sus estrategias y el mercado se prepara para la disrupción, una pregunta se cierne sobre ellos: ¿será este el momento en que se transforme toda la industria? Permanezcan atentos, porque lo que está por venir podría cambiar el futuro del transporte para siempre. El ascenso de BYD a la hegemonía mundial. La historia de BYD es una historia de innovación incesante y previsión estratégica. Fundada en 1995 como fabricante de baterías recargables especializadas en baterías de ion litio y níquel-cadmio para teléfonos móviles, la empresa no tardó en destacar en el sector de las baterías. Este rápido crecimiento allanó el camino para su audaz entrada en la industria de la automoción en 2003 con la adquisición de Chinchuan Automobile Company, un movimiento que sentaría las bases para la transformación de BYD en una potencia mundial en vehículos eléctricos. A diferencia de los fabricantes de automóviles tradicionales, BYD construyó una cadena de suministro integrada verticalmente, controlando todo, desde la producción de baterías hasta el montaje de los vehículos. Esto no solo redujo los costes, sino que también aumentó la eficiencia, dando a la empresa una ventaja sobre sus competidores que luchan con redes de suministro fragmentadas. El momento decisivo llegó en 2008, cuando Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, realizó una inversión de $230 millones a cambio de una participación del 9,9%, más que un simple respaldo financiero. Este apoyo de alto nivel catapultó a BYD a la escena mundial, consolidando su credibilidad e impulsando su expansión. Con una visión clara, BYD aceleró el desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos, desafiando a los gigantes del sector y abriendo nuevos caminos con innovaciones como el BYD F3DM, el primer híbrido enchufable producido en serie. Mientras los fabricantes de automóviles se apresuraban a realizar la transición de sus flotas de motores de combustión interna, BYD se adelantó, abrazando la electrificación total con una visión futurista que la impulsó a la cima del mercado mundial de vehículos eléctricos. En la actualidad, BYD no solo lidera, sino que domina. Su gama de berlinas, todoterrenos y autobuses eléctricos se dirige tanto al consumidor como al sector comercial, lo que refuerza su estatus de titán de los vehículos de nueva energía, VNE. En China, el mayor mercado de vehículos eléctricos del mundo, BYD reina con autoridad y marca la pauta de lo que es posible en el sector. Más allá de los vehículos de pasajeros, BYD también se ha expandido hacia los autobuses eléctricos y las soluciones de almacenamiento de energía, extendiendo su influencia por Norteamérica, Europa y el sudeste asiático. Mientras los fabricantes de automóviles tradicionales se enfrentan a la transición a la electrificación y las nuevas empresas de vehículos eléctricos, como Tesla, luchan contra los problemas de producción, BYD domina la tecnología punta de baterías y la fabricación racionalizada, convirtiendo los obstáculos más difíciles del sector en sus mayores ventajas. De cara al futuro, BYD está preparada para remodelar el futuro del transporte. A medida que aumenta la demanda de soluciones de energía limpia, las revolucionarias innovaciones de BYD en materia de híbridos y baterías están redefiniendo la eficiencia, el rendimiento y la sostenibilidad. Esto no es solo una evolución, es una revolución, y BYD está a la cabeza. La tecnología híbrida enchufable Super DM. La tecnología híbrida enchufable de modo dual Super DM de BYD representa un gran avance en eficiencia energética y rendimiento, estableciendo nuevos estándares en la industria. En el núcleo de este sistema se encuentra el motor híbrido Xiaoyun de 1,5 litros, que cuenta con una eficiencia térmica líder en el sector del 43,04%, una cifra significativamente superior a la de la mayoría de los motores híbridos convencionales. Esta alta eficiencia térmica permite mejorar el ahorro de combustible y reducir las emisiones, lo que convierte a la tecnología híbrida de BYD en una opción práctica para los consumidores con conciencia ecológica. El sistema Super DM integra a la perfección la energía eléctrica y la de gasolina, proporcionando una rápida aceleración y una experiencia de conducción suave sin comprometer la eficiencia. Una característica clave del sistema Super DM es su zona de funcionamiento de alta eficiencia, que alcanza hasta el 80% de eficiencia. Esto garantiza que el motor funcione en su rango óptimo durante periodos más largos, maximizando la potencia y minimizando el consumo de combustible.
Esta gestión avanzada de la energía permite al vehículo alternar de forma inteligente entre los modos eléctrico e híbrido en función de las condiciones de conducción, a diferencia de los híbridos tradicionales, que suelen depender en gran medida de la gasolina. El sistema de BYD da prioridad a la propulsión eléctrica, lo que reduce la dependencia del combustible y disminuye aún más las emisiones. Esta estrategia híbrida ha convertido a BYD en pionera de la movilidad más ecológica. Aunque el híbrido enchufable Super DM de BYD tiene un consumo de combustible muy superior al de varios híbridos tradicionales, su modelo Sontuas Diema podría registrar tan solo 6L/100 km, una cifra bastante impresionante para un SUV híbrido. Los híbridos de BYD podrían competir ahora con los principales híbridos de Toyota, con la ventaja adicional de contar con un sistema de baterías muy avanzado que permite una mayor distancia de conducción puramente eléctrica. BYD también ha logrado reducir el consumo de combustible de sus híbridos enchufables sin comprometer la potencia ni la experiencia de conducción, lo que marca la diferencia con un vehículo híbrido convencional. En palabras sencillas, permite ahorrar más y menos combustible que sus predecesores, mientras que el otro extremo mejora las prestaciones en muchísimos aspectos. La propulsión híbrida ofrece un par más inmediato que garantiza una aceleración mucho más rápida de la que puede presumir un vehículo alimentado con combustible convencional. La tecnología se acopla muy bien a la batería de la pala de BYD junto con sus sistemas superiores de gestión de la energía para optimizar el reparto de potencia entre el motor y el motor eléctrico. Por este motivo, los híbridos enchufables de BYD se erigen como grandes alternativas a los vehículos totalmente eléctricos en términos de practicidad, sostenibilidad medioambiental y prestaciones. La revolucionaria batería de pala de BYD. La batería Blade de BYD es una innovación revolucionaria que ha redefinido los estándares de seguridad y eficiencia en la industria de los vehículos eléctricos. A diferencia de las baterías tradicionales de iones de litio, que utilizan celdas densas y compactas vulnerables al sobrecalentamiento y al desbordamiento térmico, la batería Blade de BYD emplea un diseño único de celdas largas y delgadas que mejora drásticamente la disipación del calor. Esta ventaja estructural lo hace mucho más resistente a los cortocircuitos internos, lo que reduce el riesgo de incendios y explosiones, una característica de seguridad crucial que ha sido un reto persistente en el desarrollo de los B. La batería de cuchilla superó la rigurosa prueba de penetración de clavos sin incendiarse ni emitir humo, lo que demuestra su estabilidad térmica superior a la de las baterías convencionales de iones de litio y níquel cobalto manganeso, NCM. Más allá de la seguridad, la batería de cuchillas ofrece una mayor eficiencia energética y longevidad que las tecnologías de baterías tradicionales. Utiliza la química del fosfato de iones de litio, LFP, que no solo es más estable, sino que también ofrece una vida útil más larga y ciclos de carga-descarga más elevados. A diferencia de muchas baterías de vehículos eléctricos que se degradan significativamente tras un uso repetido, la batería Blade de BYD mantiene su eficiencia a lo largo del tiempo, lo que garantiza una solución energética más duradera y rentable. Además, su innovadora estructura permite una mayor densidad de energía por unidad de volumen, lo que significa que los vehículos BYD pueden alcanzar impresionantes cifras de autonomía sin necesidad de paquetes de baterías excesivamente grandes. Esta eficiencia ha ayudado a los modelos eléctricos de BYD a competir y, en algunos casos, superar a las marcas de vehículos eléctricos de gama alta en términos de autonomía y fiabilidad. Uno de los mayores beneficios de la batería Blade es que proporciona a BYD ventaja frente a Tesla y otros fabricantes de automóviles. En este sentido, Tesla ha comercializado básicamente baterías basadas en el níquel, por considerar que son las que ofrecen una mayor densidad energética, al tiempo que se enfrentan a graves problemas de disponibilidad y seguridad debido al factor cobalto. Cambiar el énfasis de su diseño en la tecnología LFP no solo permitió a BYD aliviar esas dependencias de materiales raros y caros en el medio hacia la rentabilidad y el escalado de la producción de baterías, sino que también permitió vender vehículos eléctricos de altas prestaciones a precios más accesibles, combinados con una mayor seguridad y una vida útil más larga. Así, la empresa se ha convertido en un competidor formidable en los mercados nacional y de exportación. La más reciente arquitectura eléctrica de 945V para el BYD Hanal es una prueba más de liderazgo de la empresa en baterías. Esta plataforma de alto voltaje no solo favorece la carga rápida y el uso altamente eficiente,
sino que también permite que el ANL se cargue del 16% al 80% en tan solo 10 minutos en condiciones óptimas. El sistema de carga rápida de CC con 2 dispensadores permite cargar la batería a temperaturas ambiente de hasta 30 grados Celsius negativos en menos de 24 minutos, lo que supone un paso de gigante en la carga de vehículos eléctricos. Esta carga rápida, que también satisface las demandas de seguridad y ciclo de vida, es un competidor bastante fuerte para BYD para perseguir su dominio en el sector industrial de los vehículos eléctricos y cruzar las fronteras del transporte sostenible a través de la batería Blade. BYD amplía su gama de vehículos. La gama de vehículos de BYD ha evolucionado rápidamente para incluir una amplia variedad de modelos que se adaptan a las diferentes necesidades de los consumidores, manteniendo al mismo tiempo un fuerte enfoque en la electrificación. El Son Plus, un SUV crossover compacto, está disponible en versiones híbrida enchufable, DMI y EV totalmente eléctrica, ofreciendo a los consumidores flexibilidad para elegir entre la eficiencia híbrida y el rendimiento totalmente eléctrico. El Son Plus ha sido un gran éxito en China y en los mercados internacionales, demostrando la capacidad de BYD para producir SUV asequibles y de alta tecnología que rivalizan con los fabricantes de automóviles tradicionales. La combinación de diseño elegante, sistemas avanzados de infoentretenimiento y mayor autonomía del vehículo lo han convertido en una opción popular entre los consumidores que se están pasando a los vehículos de nueva energía. El BYD ANL, que se presentará en 2025, representa la entrada de la compañía en el segmento de las berlinas eléctricas premium, posicionándose como competidor de vehículos eléctricos de lujo como el Tesla Model S y el Mercedes-Benz EQS. El ANL está diseñado con la estética característica de la serie Dinastía de BYD, que incorpora elementos culturales chinos tradicionales como las alas de fénix, las luces traseras y detalles interiores inspirados en pinceladas. Bajo su elegante diseño, el ANL incorpora la última batería Blade de BYD y una configuración de motor dual de alto rendimiento capaz de ofrecer hasta 1101 caballos de potencia. Con su vanguardista arquitectura eléctrica de 945V y su carga ultra rápida, el ANL demuestra el liderazgo tecnológico de BYD en el espacio de los vehículos eléctricos. Otro modelo muy apreciado en la oferta de BYD es el Chang'e. Se trata de un SUV de gama muy alta, construido tras el gran éxito del Union Chang de BYD. Tiene un interior espacioso y está hecho con materiales de felpa. También está equipado con tecnología de asistencia móvil de última generación, lo que lo convierte en uno de los serios contendientes entre los SUV premium. Al igual que ANL, este SUV también está disponible en formato totalmente eléctrico o híbrido enchufable, asegurando así a sus clientes diferentes configuraciones de motor eléctrico según sus preferencias. Entre otras cosas, el perfil de MP de Chang'e viene integrado con un sistema de doble motor que ofrece un rendimiento excepcional al tiempo que proporciona un ahorro de energía excepcional, respaldando así el compromiso de BYD con la innovación híbrida. No solo la alta potencia, y por lo tanto el rendimiento especificado para un precio asombrosamente bajo, pero realmente la interrupción completa de la empresa bien dentro de sus ofertas. Va a ponerlo en contra de todas y cada una de las marcas tanto en el mercado y los segmentos premium. ANL vuela por los aires todas las expectativas con un sistema de doble motor, que desarrolla la asombrosa cifra de 1101 CV, entrando en competición con los B de mejores prestaciones e incluso con algunos hipercoches. Al mismo tiempo, el Son Plus y el Chang'e se ajustan firmemente a los segmentos de consumo de los SUV del mercado de masas y premium, ofreciendo tecnología avanzada en fracciones en comparación con los modelos de los fabricantes de automóviles heredados. BYD está consolidando su papel de líder en el cambio transformador hacia la electrificación al hacer que su gama de vehículos sea híbrida, eléctrica y de los segmentos de lujo. BYD vs Tesla, el enfrentamiento. BYD y Tesla son dos de las empresas más importantes del sector de los vehículos eléctricos, pero sus enfoques del mercado son muy diferentes. La mayor ventaja de BYD sobre Tesla es su asequibilidad, ya que ofrece una amplia gama de vehículos eléctricos e híbridos a precios significativamente más bajos. Mientras que Tesla se ha centrado en el mercado de vehículos eléctricos premium, BYD se ha dirigido estratégicamente tanto al mercado de masas como a los consumidores de gama alta, lo que le permite captar un público mucho más amplio. En China, los modelos totalmente eléctricos de BYD, como el Dolphin y el Seal,
tienen un precio significativamente más bajo que el Model 3 y el Model Y de Tesla, lo que los hace más accesibles a un mayor número de consumidores. Esta asequibilidad ha sido un factor clave para que BYD haya superado a Tesla en ventas mundiales de vehículos eléctricos en varios trimestres, lo que demuestra su capacidad para competir a gran escala. Otra diferencia importante entre los dos fabricantes de automóviles es su tecnología de baterías y su estrategia de cadena de suministro. Tesla ha dependido tradicionalmente de proveedores externos de baterías, como Panasonic, CATL y LG Energy Solution, mientras que BYD fabrica sus propias baterías internamente gracias a su tecnología de baterías Blade. Esta integración vertical permite a BYD reducir los costes de producción y evitar los cuellos de botella en la cadena de suministro que han afectado a otros fabricantes de automóviles. Además, las baterías de fosfato de iones de litio, LFP, de BYD son más baratas, seguras y duraderas que las baterías de níquel utilizadas por Tesla. Aunque Tesla ha empezado recientemente a incorporar baterías LFP en algunos modelos, BYD ya domina esta tecnología y la ha optimizado para la producción en serie. Tesla solía tener una gran ventaja en autonomía, velocidad de carga y eficiencia, pero BYD está acortando distancias con bastante rapidez. El supercharger de Tesla, con sus trenes motrices de eficiencia energética perfectamente adaptados, dará a los B de Tesla una ventaja de largo alcance. BYD está utilizando ahora los modelos insignia AN-L y Tang-L, con una nueva arquitectura eléctrica de vanguardia de 945V para una carga ultra rápida. Los nuevos B de BYD se están acercando bastante a las gamas de Tesla, reduciendo así el argumento de venta de Tesla. Además, la tecnología PEP puede ser la respuesta para quienes aún no están preparados para la electrificación total del uso del vehículo, como es el caso de Tesla, que no ofrece esta opción. Así, la empresa de BYD tiene alternativas mucho más adecuadas para las condiciones variables de los mercados y los entornos de conducción. El alcance global de BYD y su agresiva estrategia de precios han presionado cada vez más el dominio de Tesla en mercados cruciales. Tesla ha disfrutado de una cuota de mercado de león en Norteamérica y Europa. BYD ha amenazado entrando en esas zonas con coches menos caros. En China, la fuerza de BYD está suponiendo una dura competencia para Tesla, y con la incursión de BYD en el sudeste asiático, Latinoamérica e incluso Europa, el dominio hasta ahora seguro de Tesla en ese mercado se está desintegrando rápidamente. Además, la diversificación de BYD en vehículos eléctricos comerciales como autobuses y camiones también aumenta los ingresos, una actividad en la que Tesla aún no se ha aventurado. A juzgar por los últimos acontecimientos, en realidad nunca será BYD contra Tesla, sino una competición continua en el futuro, cuyo resultado probable determinará qué empresa será la líder del mercado en los próximos años. Mientras Tesla y BYD luchan por la supremacía de los vehículos eléctricos, una de ellas está haciendo movimientos silenciosos que podrían sacudir el mercado mundial de una forma que nadie vio venir. Expansión mundial de BYD y operaciones en EU. BYD ha ampliado enérgicamente su presencia mundial, invirtiendo grandes sumas en operaciones de fabricación, investigación y ventas en varios continentes. Uno de sus movimientos más significativos fue la inversión de $250 millones en Norteamérica, donde estableció una planta de fabricación de autobuses y camiones eléctricos de última generación en Lancaster, California. Estas instalaciones han ayudado a BYD a afianzar una fuerte presencia en el sector de los vehículos comerciales, suministrando autobuses y camiones eléctricos de batería a organismos de tránsito, empresas de logística y flotas municipales de todo Estados Unidos y Canadá, con más de 7 autobuses y camiones eléctricos ya vendidos en Norteamérica. BYD se ha convertido en un actor clave en la transición de la región hacia un transporte limpio. Más allá de su impacto en el transporte público, BYD ha aumentado constantemente su presencia en ES. A pesar de los problemas derivados de los aranceles impuestos por los gobiernos y las restricciones comerciales. A diferencia de Tesla y otros fabricantes BYD ha adoptado un enfoque gradual para entrar en el mercado estadounidense de turismos, centrándose primero en generar confianza a través de sus exitosas operaciones de vehículos comerciales. Sin embargo, con los rápidos avances de BYD en tecnología de baterías y asequibilidad, la empresa se prepara para introducir sus coches eléctricos en Norteamérica, desafiando directamente a los fabricantes de automóviles nacionales. Si tiene éxito, la presencia de BYD en ES
podría perturbar el mercado de los vehículos eléctricos y obligar a sus competidores a bajar los precios y acelerar la innovación. Pero cuando se trata de ponerse a prueba en el fuego de las políticas comerciales estadounidense y europea contra las exportaciones chinas de B, los materiales que BYD ha manifestado hasta ahora son barreras arancelarias. La UE acaba de imponer un impuesto del 17% a los vehículos eléctricos BYD exportados para su venta, en un esfuerzo por restringir la entrada de coches fabricados en China, que supuestamente tienen una ventaja de precio sobre los fabricantes locales. Las estrictas disposiciones mantenidas por los estadounidenses en materia comercial sobre los fabricantes de automóviles chinos han hecho prácticamente imposible que BYD exporte directamente al consumidor estadounidense. Recientemente, ha habido rumores de que BYD podría estar tratando de encontrar una manera de eludir las restricciones para poder establecer la producción local en algunos mercados estratégicos, especialmente en Europa y México, lo que les permitiría exportar vehículos eléctricos a los EU.US, sin incurrir en elevados aranceles de importación. A medida que amplía su presencia en el mercado, la estrategia de BYD, la interacción de precios competitivos, desarrollo técnico de vanguardia y producción local podría convertirla en un actor dominante en el panorama mundial de los vehículos eléctricos. BYD demuestra con operaciones viables en China, América Latina y algunas partes de Europa que puede adaptarse a la normativa y a las preferencias de los consumidores. La demanda de vehículos eléctricos aumentará, y el éxito de BYD a la hora de escalar la producción, entrar en nuevos mercados y sortear las barreras comerciales le permite competir eficazmente con las empresas occidentales en su casa se convierte en clave. La flexibilidad y la resistencia a las presiones geopolíticas definirán la larga estela de BYD como posible socio fuerte para el liderazgo mundial de los vehículos eléctricos. De 3 a 5 años por delante, China se ha consolidado como líder mundial en producción e innovación de vehículos eléctricos, con BYD a la cabeza. Su consejero delegado, Wang Chuanfu, afirma que la industria china de vehículos eléctricos va de 3 a 5 años por delante de sus competidores mundiales en desarrollo de productos, tecnología e infraestructura. Esta ventaja se debe a inversiones tempranas y agresivas en tecnología de baterías, localización de la cadena de suministro y fuertes incentivos gubernamentales. Como resultado, los fabricantes de automóviles chinos como BYD han superado a sus rivales occidentales en eficiencia de las baterías, autonomía de los vehículos y reducción de costes, transformando el mercado mundial. Un indicador clave de este dominio es que China superará a Japón como el mayor exportador de automóviles del mundo en 2023, impulsado por la creciente demanda de vehículos eléctricos fabricados en China en Europa, el sudeste asiático y Sudamérica. A diferencia de los fabricantes de automóviles tradicionales, que aún se encuentran en fase de transición desde los motores de combustión, las marcas chinas han construido sus cimientos enteramente en torno a los vehículos eléctricos, lo que les permite escalar más rápido y ofrecer modelos asequibles y de altas prestaciones. Las políticas gubernamentales aceleran aún más este crecimiento, con estrictos objetivos de neutralidad de carbono, cuotas de venta de BE e inversiones masivas en infraestructura de recarga que impulsan la adopción a un ritmo sin precedentes. Mientras tanto, los mercados occidentales se quedan rezagados debido a normativas incoherentes, redes de recarga inadecuadas y una adopción más lenta por parte de los consumidores. El dominio chino de las economías de escala permite a fabricantes como BYD producir vehículos eléctricos de alta calidad a una fracción de los costes occidentales, haciendo accesible la movilidad eléctrica en todo el mundo, incluso con las restricciones comerciales de ES y Europa. Los fabricantes chinos se han adaptado aumentando la producción localizada para eludir los aranceles. Con la innovación, el liderazgo en costes y la expansión mundial a su favor, China tiene una clara ventaja en la revolución de los vehículos eléctricos. Si BYD mantiene este impulso, podría definir el futuro de la tecnología automovilística, mientras los fabricantes de automóviles tradicionales compiten por seguirle el ritmo. Energía verde y sostenibilidad. Como uno de los principales fabricantes mundiales de vehículos de nueva energía, BYD está desempeñando un papel fundamental en la reducción de las emisiones mundiales de carbono a través de sus iniciativas integrales de energía limpia. El compromiso de la empresa con la sostenibilidad va más allá de los vehículos eléctricos y abarca la generación de energía renovable, las soluciones de almacenamiento de energía y los sistemas de transporte público electrificados.
Al centrarse en la sustitución de la movilidad basada en combustibles fósiles por alternativas eléctricas, BYD ha contribuido a una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente en países que dependen en gran medida del transporte público. Con más de 35.000 autobuses eléctricos desplegados por todo el mundo, BYD ha ayudado a las ciudades a reducir su huella de carbono al tiempo que mejoraba la calidad del aire y reducía la contaminación acústica. Más allá de la producción de vehículos, BYD ha realizado avances sustanciales en tecnologías de energía solar y almacenamiento de energía, creando un ecosistema de energía verde de circuito cerrado. La empresa produce paneles solares, sistemas de almacenamiento de baterías y soluciones de gestión de la energía, que complementan su negocio de vehículos eléctricos proporcionando fuentes de energía sostenibles. Esta estrategia permite a BYD no solo fabricar vehículos limpios, sino también garantizar que funcionen con energías renovables. Las soluciones de energía solar de BYD se utilizan ampliamente en entornos industriales, comerciales y residenciales, lo que permite a empresas y consumidores reducir la dependencia de los combustibles fósiles y realizar la transición hacia sistemas energéticos autosuficientes y sostenibles. El liderazgo medioambiental ha situado a BYD entre numerosos premios y galardones mundiales otorgados por gobiernos, organizaciones medioambientales y líderes del sector. La lista Change the World de la revista Fortune ha reconocido a la empresa en repetidas ocasiones, al igual que prestigiosas entidades galardonadas, como el premio Innovative Clean Air Technology del South Coast Air Quality Management District. Estos galardones no hacen sino reforzar el papel de BYD como precursora de la movilidad ecológica y de las soluciones de energías renovables, poniendo de manifiesto que es una entidad empresarial que va de la mano de la evaluación del impacto en el medio ambiente. Ha construido un modelo empresarial completo sobre la base de la innovación ecológica, a diferencia de muchos fabricantes de automóviles que aún están en transición hacia la sostenibilidad. De cara al futuro, las inversiones realizadas por BYD en tecnología verde y soluciones orientadas a la sostenibilidad no harán sino complementar aún más los esfuerzos por acelerar la labor de reducción global de las emisiones de carbono. El aumento de las soluciones de almacenamiento de energía, la aceleración de la capacidad de producción para suministrar vehículos eléctricos y la ampliación de los desarrollos en materia de transporte público electrificado permitirán a BYD afianzar su posición como actor mundial en la transición hacia un futuro sin emisiones. Además, con el aumento de los gobiernos de todo el mundo que adoptan políticas medioambientales y normas sobre emisiones más estrictas, BYD puede volver con este modelo como modelo de futuro para el transporte sostenible y el modelo de integración de energías renovables. El futuro de BYD. El futuro de BYD se define por una innovación incesante y una expansión agresiva, con el lanzamiento de nuevos vehículos y los últimos avances en baterías en el horizonte. La empresa está invirtiendo mucho en plataformas de B de nueva generación, carga ultra rápida y automatización basada en IA para consolidar su dominio. Los próximos modelos, que incluyen berlinas de lujo, SUV de altas prestaciones y refinados híbridos enchufables, desafiarán a los fabricantes de automóviles tradicionales. Mientras tanto, la batería Blade de BYD está evolucionando y promete una mayor densidad energética, más autonomía y una carga más rápida. Todo ello a un coste inferior al de sus competidores. Una de las posibilidades más interesantes es la entrada de BYD en el segmento de los hipercoches, con vehículos como el An y el Tang, que ya ofrecen una aceleración de supercoche. Un hipercoche eléctrico de BYD podría ampliar aún más los límites. Con motores eléctricos de alta potencia y baterías de última generación, este modelo podría superar los 1500 CV y rebajar el precio de sus rivales europeos y estadounidenses. Más que prestaciones, sería una afirmación audaz, los fabricantes chinos pueden competir al más alto nivel. Sin embargo, la expansión mundial de BYD se enfrenta a obstáculos, sobre todo en ES y Europa, donde los aranceles y las restricciones comerciales amenazan su crecimiento. Para contrarrestar esta situación, BYD está aumentando la fabricación local en Europa y Latinoamérica, reduciendo su dependencia de las exportaciones y posicionándose para competir directamente con las marcas establecidas. La empresa también está reforzando la resistencia de su cadena de suministro asegurándose materias primas y forjando alianzas estratégicas, mitigando los riesgos derivados de las tensiones geopolíticas y manteniendo al mismo tiempo su rápida trayectoria de crecimiento. Más allá de los vehículos,
BYD está integrando la energía solar, el almacenamiento de energía y la tecnología de los vehículos eléctricos para construir un ecosistema completo de energía limpia, en perfecta consonancia con los objetivos mundiales de neutralidad de carbono y la transición hacia el abandono de los motores de combustión interna. Con su tecnología disruptiva, sus precios agresivos y su alcance mundial, BYD está reconfigurando la industria del automóvil, pero ¿conseguirá consolidarse como el fabricante de vehículos eléctricos más dominante del mundo? ¿O los fabricantes de automóviles tradicionales le plantarán cara con más fuerza que nunca? ¿Dominará BYD por completo la industria de los vehículos eléctricos? El meteórico ascenso de BYD en el mercado mundial de los vehículos eléctricos ha suscitado especulaciones. ¿Podría dominar completamente el sector? Gracias a una cadena de suministro integrada verticalmente, una tecnología de baterías de vanguardia y una agresiva estrategia de precios, BYD se ha posicionado como una fuerza formidable, amenazando tanto a los fabricantes de automóviles tradicionales como a pioneros de los vehículos eléctricos como Tesla. A diferencia de los fabricantes de automóviles tradicionales que dependen de terceros proveedores de baterías, BYD fabrica su propia Blade Battery, una ventaja estratégica que reduce los costes al tiempo que mantiene una seguridad y un rendimiento superiores. Esta eficiencia de costes permite a BYD vender sus vehículos eléctricos a precios significativamente más bajos que sus competidores, lo que hace que la movilidad eléctrica sea más accesible para las masas. Junto con el dominio de China en la producción de vehículos eléctricos, BYD se ha situado a la cabeza en volumen de ventas y expansión mundial, dejando a muchos rivales luchando por alcanzarla. Sin embargo, la batalla está lejos de terminar. Gigantes heredados como Volkswagen, General Motors y Toyota están invirtiendo miles de millones en investigación y producción de vehículos eléctricos. Decididos a frenar el impulso de BYD, muchos fabricantes de automóviles occidentales también se han asociado con fabricantes de baterías para mejorar la rentabilidad y el rendimiento. Sin embargo, a pesar del reconocimiento de su marca y de su base de clientes, estas empresas siguen enfrentándose a interrupciones en la cadena de suministro, escasez de baterías y elevados costes de producción. Retos que BYD ha superado con creces. Lo que realmente diferencia a BYD es su férreo control de la cadena de suministro, a diferencia de sus competidores, que subcontratan componentes. BYD es propietaria de gran parte de la producción de baterías, la fabricación de chips y el ensamblaje de vehículos. Esta independencia la protege de la volatilidad de la cadena de suministro, lo que le permite mantener precios estables y ampliar la producción con relativa facilidad. En cambio, Tesla y otros fabricantes de automóviles dependen de proveedores como CATL y LG Energy Solution, lo que les expone a posibles cuellos de botella y fluctuaciones de precios. Como resultado, BYD está bien posicionada para introducirse en mercados extranjeros como Asia, Europa y Latinoamérica a un ritmo acelerado. Sin embargo, aunque BYD parece dispuesta a redefinir la industria automovilística mundial, sigue habiendo retos. Las tensiones geopolíticas, las restricciones comerciales y los obstáculos a la percepción de la marca en los mercados occidentales podrían moderar su expansión en ES y Europa. Mientras tanto, los fabricantes de automóviles establecidos siguen ejerciendo una influencia significativa a través de fuertes redes de concesionarios, lealtad a la marca y presión regulatoria. En última instancia, el éxito de BYD depende de su capacidad para sortear estos obstáculos, ampliar su presencia en mercados clave y seguir superando a los fabricantes de automóviles tradicionales en innovación y eficiencia de producción. Si mantiene el rumbo, BYD tiene las credenciales para convertirse en el principal fabricante de vehículos eléctricos del mundo. El sector de los vehículos eléctricos está evolucionando más rápido que nunca. ¿Quién se alzará con la victoria? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta para apoyar el canal. Suscríbete para recibir más información sobre la revolución del vehículo eléctrico y activa las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Antes de irte, echa un vistazo al siguiente video en tu pantalla, está repleto de análisis aún más revolucionarios. Haz clic antes de que sea demasiado tarde.